Mi nombre es Olga, tengo 39 años y 4 hijos menores. Mi esposo es un maestro constructor en mi ciudad. Mi esposo tenía un amigo llamado Carlos, su compadre, que siempre venía a nuestra casa. Se conocen desde la escuela y siempre han sido muy cercanos, casi como hermanos. Mi esposo no es romántico, nunca lo fue. No dice buenas palabras, no escribe poemas y mucho menos dedica canciones de amor. Sin embargo, es muy trabajador y siempre empuja a su familia hacia adelante. Él construyó nuestra casa ladrillo por ladrillo. Siempre me hacía sentir orgullosa, pero como ya dije, no era cariñoso, excepto con mis hijos. Esa es la forma en que era, y así me gustó. Me enamoré de él como era y es por eso que le di 4 hijos. El compadre de mi esposo es todo lo contrario. Siempre fue mujeriego, siempre tenía una frase de coqueteo para cada mujer. Era soltero y decía que la mujer que lo mantuviera en su casa aún no había nacido. Sus aventuras y problemas con las mujeres eran conocidos por sus familiares y amigos en el barrio. Nunca sentí nada por el compadre de mi esposo, nunca me imaginé en una situación íntima con él. Para mí, también era como un hermano. No sé cuándo cambió la percepción que tenía sobre él, pero dejé de verlo como un miembro de mi familia para verlo como un hombre. Supongo que fue cuando me dio un regalo para mi cumpleaños, eso cambió. La forma en que mi esposo percibió mi amistad con él ese día ni siquiera se molestó en felicitarme. Sé que siempre dije que me gustaba a mi esposo tal como era, que lo amaba de esa manera, y es cierto, incluso si no me creen. Pero como todas las mujeres, un día necesitaba algo de romanticismo, un detalle, algo que me hiciera sentir especial en mi cumpleaños. El amigo de mi esposo apareció en la pequeña fiesta que tuve con una caja de chocolates. Dentro de la caja había una nota que decía, un dulce para una mujer que endulza todos los días del año con su belleza. Sonreí, le agradecí y le serví una bebida. Nunca me había sentido tan especial, ni siquiera cuando era joven. ¿Alguien tenía detalles como ese conmigo, o era la falta de atención de mi esposo lo que hizo que cualquier muestra de afecto me hiciera sentir especial? Durante la fiesta, lo observé, vi cómo interactuó con las otras mujeres que vinieron a mi grupo. Vi que una de ellas era su objetivo, bailó con ella más que con cualquier otra. Cuando sonó una canción popular, me pidió que bailara y me divertí mucho con él. Este fue, en mucho tiempo, el mejor cumpleaños que tuve. Cuando se iba, vi que puso la mano sobre la espalda de la mujer con la que estaba coqueteando, me puse roja cuando vi eso y me sentí un poco celosa. Entonces, me dije a mí misma que era como de costumbre, él era un mujeriego. Decidí no pensar más en él y concentrarme en mi fiesta que estaba terminando. Mi esposo me dijo que me llevaría a comer el sábado, como en todos mis cumpleaños. Le dije que estaba bien. Luego, intenté besarlo y comenzar algo allí, ya que estábamos solos, pero mi esposo me dijo que estaba cansado. Se fue a dormir y me quedé limpiando un poco para no tener mucho trabajo por la mañana. Me sentí rechazada y un poco humillada en mi cumpleaños. No sé qué cambió en mí, pero ahora necesitaba afecto. Al día siguiente, me vestí de manera diferente para que mi esposo pudiera notarme, pero se levantó como todos los días sin decirme nada y se fue a trabajar después del desayuno. Organicé a mis hijos y fueron a estudiar. Hice mis tareas de la casa y fui a comprar comida en el mercado. La mujer con la que el amigo de mi esposo se había ido la noche anterior me vio y me saludó. Realmente quería preguntarle cómo le había ido con él, pero no sabía cómo iniciar esa conversación. Hablamos solo por unos segundos, ni siquiera recuerdo de qué hablamos, solo que no pude encontrar una manera de preguntarle cómo le fue con Carlos, el amigo de mi esposo. Pasó una semana. Mi esposo y su amigo iban a jugar fútbol como todos los domingos. Ese día, me quedé en casa haciendo el almuerzo. Llegaron a las 3 de la tarde. Carlos se quedó para bañarse en la ducha del baño de visitas, y mi esposo se fue a nuestra habitación. Carlos no trajo una toalla para secarse, ya que la que solía dejar en el baño la había lavado y estaba secando. Me llamó y me pidió si podía darle una toalla. Mi corazón comenzó a latir rápido sin ninguna razón. Me puse nerviosa y fui a buscar una toalla. Cuando se la di, él abrió la puerta y solo sacó su mano para recibirla. Accidentalmente, me puse en un ángulo donde pude ver a Carlos en el espejo del baño.
Justo cuando entró, no se dio cuenta de eso. Cerró la puerta y me avergoncé, me puse más nerviosa. Respiré hondo y me dirigí hacia la cocina. Poco después, mi esposo bajó y me preguntó qué tenía para almorzar. Estaba como hipnotizada por lo que había sucedido. Vi a mi esposo hablando conmigo, pero no lo escuchaba, supe lo que quería. Le serví, y luego me dijo que saldría con Carlos a comprar algunas cosas y luego me llevaría a caminar. De repente, Carlos entró en la cocina. Me puse aún más nerviosa. Le serví la comida y luego huí al baño. Me quedé durante casi 10 minutos tratando de contener mis emociones. Mi esposo me dijo que se iban. Carlos se despidió. Salí del baño y les dije, está bien, nos vemos. Algo dentro de mí cambió, no sé cómo explicarlo. Solo sé que cambió. Todavía no entiendo cómo sucedió. Tengo una amiga que pasó por algo similar. Ella odiaba a su compañero de trabajo, pero después de unos años, engañó a su esposo con él. Terminó su vida de casada y se fue con él, que luego la dejó con un hijo y se fue con otra. Cuando le pregunté por qué lo hizo, porque dejó a su esposo por el tipo que odiaba, tampoco sabía cómo dar una explicación clara. Ella solo dijo que simplemente sucedió. Ahora podría decir que era como si Carlos me hiciera sentir, con su regalo, la falta de afecto de mi esposo y otras cosas. Pero no creo que eso me haya llevado a hacer lo que hice. Mi esposo regresó y me llevó a comer donde tenía un amigo de la infancia. Pasó tiempo hablando con él y no me prestó casi atención. Eso me molestó mucho, pero no tenía ilusiones de que esa cena fuera una cita romántica. Pasó una semana, continuó con su rutina y continué con la mía. Pero ahora pasé mi tiempo haciendo mis tareas e imaginando historias como la que sucedió en el baño con Carlos. A veces me reía, otras veces me sentía avergonzada de imaginar esas historias. Carlos volvió el domingo, esta vez vino con una chica joven a mi casa. Ella era bonita y muy divertida. Estallé de celos en mi interior mientras traía la comida, vi que Carlos estaba tocando sus piernas. Me enojó tanto que casi tiré los platos. La chica se ofreció a ayudarme. Le pregunté si era la novia de Carlos. Ella dijo que no, que más tarde saldría con su novio. Carlos era solo un encuentro fugaz, o algo así, la cosa es que no era nada serio. No sé por qué sentí un alivio cuando escuché eso. Después del almuerzo, se fueron. Mi esposo subió a ver televisión y se quedó dormido. Fui a bañarme y fantaseé con Carlos en el baño. Imagina lo que hice, es algo que me avergüenza. Nunca hice nada de eso, ni en mi juventud. Me sentí impura y muy culpable, pero después de unos días, estuve más tranquila. Durante la semana, fui a la escuela de mis hijos como siempre. En el camino, vi a Carlos esperando en su auto en una luz roja. Él me vio, tocó el pito del auto, y yo me di la vuelta. Reconocí que estaba muy avergonzada por todas esas fantasías que tenía en mi mente. Levanté la mano para saludarlo y luego continué en línea recta. Me alcanzó y me dijo que podía llevarme. Mis piernas estaban temblando, pero acepté. Ya en el auto, me quedé totalmente callada sin decir nada. Fue Carlos quien me habló, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, pero me dijo que nunca me había visto así, tan callada. Preguntó de nuevo si todo estaba bien en casa con mis hijos y mi esposo. Era muy obvio que estaba nerviosa y callada. Le dije que estaba un poco molesta porque mis hijos habían hecho algo en la escuela y tuve que ir a arreglarlo. Estábamos a 10 minutos de llegar. Carlos me hizo olvidar todo con sus chistes y bromas que, antes, me parecían tan tontas y ahora me hicieron reír. Luego dijo, sonriendo, ¿te ves más bonita cuando sonríes? Mi corazón explotó cuando escuché lo que dijo. Así que miré por la ventana, sonreí y le dije que gracias. Era tan obvio que sentía algo por él. Carlos se dio cuenta de eso al instante. Él dijo, te compraré algo de tomar si tienes unos minutos. Pensé que no había nada de malo en ir con él a tomar algo porque tenía que estar en la escuela de mis hijos al final del día, y como salí de mi casa caminando, estando en el auto, me quedaría mucho tiempo. Así que tuve tiempo, acepté y fuimos a un lugar donde nos trajeron algunas bebidas no alcohólicas al auto. Él sabía jugar este juego,
No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Me preguntó cómo estaba con mi esposo. Le dije que estaba bien y que su pregunta parecía extraña. Luego dijo que últimamente me había dado cuenta de que parecía un poco distante de mi esposo. ¿Todo está bien en casa?, me preguntó de nuevo, y agregó diciendo que a veces, cuando hablas con alguien desde el exterior, puede ofrecerte una perspectiva diferente. Miré hacia abajo porque no sabía qué decir, pero él tenía razón. Luego dijo: es solo que me preocupa verte así. Imagina estar casado durante tanto tiempo, debe tener sus altibajos. Sientes que te estás perdiendo de algo, tal vez pasión o entendimiento. Esta última pregunta desencadenó todos mis sentimientos reprimidos. Lo miré a los ojos y él a los míos, luego miré sus labios. Acarició mi cara y me acercó. Cerré los ojos y nos besamos. Me sentí en la luna durante unos minutos, luego me desperté y me asusté. Lo siento, le dije y salí del auto con prisa y comencé a caminar hacia la escuela de mis hijos. Crucé a la otra avenida y él se quedó mirándome desde el auto. Me sentí muy feliz, debo decir que mi corazón latía rápido y mis piernas estaban temblando. Llegué después de caminar durante mucho tiempo a la escuela. Luego, estando en casa, le serví el almuerzo a mis hijos. Aún estaba nerviosa, sudando y muy emocionada por todo lo que había pasado con Carlos. No sé por qué me sentía tan feliz, estaba sonriendo como loca. Fui al baño sin poder creer lo que había sucedido. Me ocupé con mis hijos, especialmente con el mayor, quien había tenido un problema en la escuela. No me había dado cuenta de que tenía mensajes de Carlos en mi celular, que no recibe llamadas de nadie excepto de mi esposo. Tenía mensajes del compadre de mi esposo que decían: pido perdón por lo que sucedió, pero no me arrepiento porque me gustó mucho. Me sorprendió el mensaje. Mis hijos fueron a hacer un trabajo escolar y comencé a lavar los platos. Luego, otro mensaje de Carlos que decía: llega mañana a las 10 a.m. al mismo lugar. Descubrí que era como si él leyera mi mente. No respondí sus mensajes, pero era como si él supiera lo que estaba pensando, porque también quería verlo. Mi esposo llegó de noche, muy cansado, como siempre. Le serví la cena. Mi conciencia estaba como apagada. Mis sentimientos eran los mismos hacia mi esposo. Al día siguiente, estaba al mismo tiempo en el mismo lugar, más arreglada y con un poco más de maquillaje. Lo vi y me subí a su auto. Me llevó al mismo lugar. No hablamos durante el camino, que me pareció corto. Esta vez, cuando llegamos, nos besamos nuevamente durante mucho tiempo. Quería ir más allá de los besos, sentí algo muy extraño. Solo mi esposo me había tocado antes. Entonces dije que no, por favor, y salí del auto. Esta vez sentí el remordimiento por dejarme tocar por alguien que no era mi esposo. Nunca imaginé lo que sentiría. Así llegué a la escuela de mis hijos y tuve que esperar casi 1 hora y media para irme. Ya en mi casa, la alegría del día anterior se había ido. Carlos me envió un mensaje que decía: soy un tonto que nunca quiso hacer eso y no penses mal de mí. Lo lamento mucho y la culpa de lo sucedido es mía. Luego llegó mi esposo. No sentí nada por él cuando lo vi caminar por la puerta, mis pensamientos ya no eran de mi esposo ni mis sentimientos. Todo eso ya era sobre Carlos. Al día siguiente, no fui al lugar al que quería ir, no quería parecer tan fácil, no quería que Carlos pensara que me tenía en sus manos. Al día siguiente, no fui tampoco, fueron 3 días sin verlo. Entonces, a la mañana siguiente, llamó a la puerta alrededor de las 9:30 de la mañana. Me sorprendió mucho verlo parado allí en la puerta con su enorme sonrisa sin decir nada. Entró y yo no estaba preparada para recibirlo. Cerré la puerta y nos besamos. Luego sentí sus manos en todas partes y, después de un tiempo, estábamos en la sala de mi casa teniendo intimidad. Después de terminar, fuimos a la ducha y lo hicimos allí también. Me dijo que le gustaba mucho. Le dije que también me gustaba, pero que fue la primera y la última vez que lo hicimos en mi casa. Él entendió y dijo que estaba bien. Todo era como lo imaginé en mi mente. Perdí la noción del tiempo, pude ver y sentir que los dos estábamos con sentimientos. Le dije que me había cogido la tarde, que debía recoger a mis hijos y que debía irse.
Aceptó a regañadientes, pero se fue. Respiré hondo y fui a recoger a mis hijos. Luego, Carlos envió un mensaje que decía que quería verme por la tarde. Le dije que no, solo nos veríamos por la mañana antes de recoger a mis hijos. Envió otros mensajes que no leí, con lo que dejé claro que yo establecería el ritmo de lo que teníamos en ese momento. Dijo por mensaje que me esperaba a las 9:30, pero nuevamente le respondí que sería a las 11:30 porque tenía que cocinar para mis hijos y hacer algunas cosas. Amenazó con venir a mi casa. Le dije que, si lo hacía, todo terminaría y no importaba que le dijera a mi esposo. No respondió más. Pensé que tal vez había sido un poco grosera con él, pero si no quería terminar mi matrimonio, debía establecer reglas, era lo que debía hacer. Al día siguiente, a las 11:30, estaba caminando por la avenida cuando Carlos me recogió. Me sentí muy incómoda. Me llevó a la habitación donde vivía. Me di cuenta de que se había dedicado a vivir la vida sin pensar en el futuro, no tenía casi nada, solo lo básico. Fingí que no importaba lo que hacíamos. Era cariñoso y atento, sabía cómo complacerme, sabía lo que necesitaba de él para continuar. En nuestro encuentro, solo tuvimos 1 hora y luego llevé a mis hijos a la escuela. Me dejó cerca y luego fue a trabajar. Nuestros encuentros se hicieron muy cortos, así que acepté salir de mi casa a las 10:30. Ahora había tiempo para hablar un poco de nosotros. Hablé sobre mi esposo y su falta de afecto y amor para mí. No quería tocar mucho ese tema mientras descansábamos sin ropa. Me parecía que debería hacer eso. A medida que pasaron los días, me di cuenta de que Carlos era solo palabras bonitas y que también le faltaba algo. Soy honesta al decir que sabía cómo complacer a una mujer, pero aparte de eso, no había nada más que fuera bueno para entretener a una mujer. Cuando me cansaba o aburría, volvía a la seguridad que me daba mi esposo. Le hice sugerencias sobre mejorar algunas cosas en su habitación, que aceptó. Pero los días pasaron y no hizo ningún cambio. Pasaron 3 semanas y logré estabilizarme con mi familia y con Carlos. No pude verlo todos los días, aunque fue así durante las primeras semanas. Después de que pasaron 3 semanas, mi cuerpo no me dejó y él tampoco. Decidimos vernos 3 veces por semana y fue lo mejor. Así logré mantener las cosas más tranquilas en mi casa, me organicé mejor. Mis hijos terminaron la escuela, por lo que ver a Carlos fue muy difícil. Ya no tenía una excusa para salir. La Navidad se pasó en mi casa, tuvimos una fiesta que organicé por el único fin de que Carlos asistiera y poder verlo. Seguía viniendo a mi casa los domingos después de jugar fútbol con mi esposo, pero era imposible hacer cualquier cosa con mis hijos y mi esposo en casa. En una ocasión lo intentamos, pero mi hijo menor casi me descubre. Estaba llevando una toalla a Carlos, que estaba en el baño, cuando se me tomó por el brazo y me entró al baño. La emoción y el miedo que sentí en ese momento me hicieron perder la cabeza. Nos besamos y estábamos a punto de hacer algo, pero mi hijo más joven bajó y dijo: «Mamá, ¿puedes ayudarme con esto?». Me asusté y dejé el baño en silencio, cerré la puerta y fingí que salía de la cocina. Juré que nunca lo volvería a hacer. Me puse pálida. Abracé a mi hijo con mucha fuerza y le dije: «¿Cómo puedo ayudarte, mi amor?». No bajé hasta que Carlos se fue. Luego llegó la fiesta de Año Nuevo y, cuando todos se fueron, mis hijos estaban en sus camas durmiendo y mi esposo estaba durmiendo. Carlos fingió irse y se escondió en la habitación de la lavandería. Cuando ya estaba en mi cama a punto de dormir, me envió un mensaje que decía que me estaba esperando. No le creía, y luego envió una foto. Me sorprendió su inteligencia, no me di cuenta de cuando se devolvió. La lavandería estaba en el patio, en una habitación separada con tendederos para ropa. Estaba entre emocionada y un poco asustada. Habían pasado 15 días sin tener nada con él hasta ese momento. Fui a la lavandería y puse algunas sábanas que tenía que lavar en el piso y lo hicimos. Allí estuvimos hasta que el sol comenzó a salir. De forma muy silenciosa y discreta, se fue y me fui a dormir junto a mi esposo. Durante el mes de enero, trabajó en un turno nocturno. Nada más que en una ocasión, cuando no fue a trabajar y fui de compras, estuvimos juntos durante 1 hora, y pasaron 15 días para volver a verlo. Llegó febrero y mi esposo se tomó unas vacaciones.
Sería casi imposible para mí salir de la casa sin él, ya que mi esposo acostumbra a acompañarme a todas partes durante sus vacaciones. Mi esposo nunca planeó nada para el 14 de febrero, nunca lo hizo. Este año no era diferente. Ese año le dije que quería ir a una feria como cuando era joven. Mi esposo aceptó. Mientras tanto, Carlos me dijo que ese mismo día me llevaría a un hotel de lujo por ser una fecha especial. Me emocioné mucho, pero le dije que también saldría con mi esposo. Me dijo que buscara la forma de escaparme durante 3 horas al mediodía y que a media tarde estaría en casa. Planeé todo el desayuno y el almuerzo. Le dije a mi esposo que me iba con una amiga al salón de belleza para arreglarme el cabello y las uñas y que demoraría unas horas. El único lugar donde no me acompaña en sus vacaciones es el salón de belleza. Tenía una cita en el salón de belleza, pero más temprano, así que eché ropa en mi bolso para cambiarme. Me peiné y salí a verme con Carlos. Me recogió en su auto en una parada de autobús. Debo decir que la vida en ocasiones te muestra señales que intentan decirte en qué dirección debes ir o te dicen que no continúes en ese camino. En el hotel, vi un letrero que decía, sabes que lo estás haciendo mal. Luego, el auto de Carlos se apagó 2 veces, y después nos detuvimos en un semáforo donde una persona que estaba predicando dijo, mujer, arrepiéntete de tu pecado. Cuando llegamos al hotel, la puerta del garaje eléctrico no funcionaba. Todo esto sucedió y ni siquiera presté atención a las señales que pasamos. Pasamos 3 horas en el hotel, pero no pude concentrarme debido a lo que vi antes de llegar. Intenté pensar que tal vez era mi conciencia que se sentía culpable. Comimos, bebimos y luego salimos. Cuando salimos del hotel, la puerta seguía fallando. Carlos temía que la puerta se cerrara con el auto a mitad de camino, por lo que aceleró. Cuando salió, un automóvil que llegaba a toda velocidad nos golpeó casi de frente. Cuando abrí mis ojos, allí estaba mi esposo. Miré su mirada sin expresión. Tanto Carlos como yo quedamos atrapados en el vehículo. Sentía mucho dolor al intentar moverme, fue un desafío. Liberaron primero a Carlos y lo llevaron al hospital, luego, a mí. Mi esposo no se fue en la ambulancia, ni estuvo con los médicos, ni me habló. Pedí hablar con él muchas veces, pero los médicos le dijeron que más tarde deberíamos resolver nuestros problemas. Sin embargo, él se quedó fuera de la habitación y, cuando lo llamé llorando pidiendo perdón, solo me ignoraba. Mi familia vino a verme, mi esposo habló con ellos y se fue. No lo volví a ver. Mis hermanos y mis padres se turnaban para quedarse conmigo. Les pedí que hablaran con mi esposo, les rogué, pero mi padre me dijo que todo era mi culpa y que cuando saliera, hablaría con él. En las semanas que estuve en el hospital, mis hijos vinieron a verme. Mis hijos mayores estaban muy resentidos conmigo, mis hijos más pequeños me extrañaban y sufrían por mí. Ya vi el alcance de mis acciones y el daño irreversible que he causado a mi familia, a mis hijos y mi esposo. Le di mi vida a la religión, y las hermanas de la iglesia me visitan casi a diario. No tengo nada más a que aferrarme, solo a la religión. Mi realidad es que ya no caminaré normalmente. Me he sometido a 6 cirugías y han puesto muchas cosas en mis huesos. Mi hermano me dijo que mi esposo envió mis cosas a la casa de mi madre y ha comenzado los procedimientos de divorcio. Se niega a hablar conmigo. Quiero decirle que aprendí de mi error y que aún puedo ser una buena esposa para él. Han pasado 6 meses y ahora estoy en terapia para rehabilitarme. Uso muletas y una silla de ruedas cuando me canso. La religión dice que todavía puedo tener a mi esposo de vuelta, incluso después de firmar el divorcio. Por ley, tengo derecho a una parte de la casa, pero por ahora quiero estar en la casa de mi madre y recuperarme. Mis hijos vienen a visitarme 3 veces a la semana. Sé que arruiné sus vidas y ya les he dicho que lamento mucho lo que hice. Les he pedido perdón. Me duele mucho cuando se van. Mis 2 hijos, de 8 y 10 años, son los que más sufren, lloran por mí. No sé cuánto más tiempo llevará recuperarme y poder visitarlos. Mis hijos mayores también sufren por mi ausencia, es una tortura saber cómo he afectado la vida de mis hijos. Mi esposo ha contratado a una mujer para las tareas de la casa, mi suegra se mudó para ayudarlos con los quehaceres.
Mi esposo está tratando de cubrir todo el trabajo que hacía en mi casa para que mis hijos no sientan demasiado mi ausencia. Me da miedo que intente traer a una mujer para ser su nueva esposa. Continuaré aferrándome a la fe, esperando que mi esposo acepte hablar conmigo. Seguiré creyendo que todavía tengo una oportunidad con él. Si él no viene cuando me recupere, iré a buscarlo. De Carlos, no he escuchado nada en absoluto. No sé cómo está o dónde está, sé que también está dañado en sus piernas, como yo, y en otros órganos. No sé nada de él, sé que arruiné mi vida, pero creo que puedo reconstruirla si me arrepiento de corazón, y ya lo hice. No hay nada más que decir. Mañana tendré otra sesión de rehabilitación y estoy segura de que eso me ayudará a recuperar mi movilidad. Dios, caída de todos, presta atención a las señales. Gracias por ver y escuchar este video. Esperamos que te haya gustado esta historia. No olvides suscribirte a este canal, darle me gusta y comentar qué te ha parecido esta historia.